Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe Suciedo de Radio Nueva Vida. And I'm hoping to meet this listener when I travel to Chicago at the beginning of November for another Entoque de Sanidad. Qué gusto poder saludarles y sabe que espero poder ver a esta oyente cuando vaya a Chicago a principios de noviembre para el próximo evento de Un Toque de Sanidad. She called to place a prayer request for a friend last week and said, Ella nos llamó el otro día para hacer su petición de oración por una amistad y nos decía, a donde quiera que yo voy recomiendo Radio Nueva Vida y me voy dando cuenta que hay muchas personas que ya los escuchan. Somos una enorme comunidad de oyentes acá en Chicago. Radio Nueva Vida es de mucha bendición para mí y yo sé que también para muchas otras personas. A mí me gusta hablar con la gente, a mí no me da pena hablar y así es que mis doctores, mis vecinos, todos saben de ustedes. Gracias por Radio Nueva Vida, por ser de tanta bendición para mí y por acompañarme en mi diario vivir. I feel good when people sense Radio Nueva Vida is more than a radio station. A mí me da mucho gusto cuando las personas perciben cómo Radio Nueva Vida es más que una estación de radio y que somos sus amigos. That we are your friend. Realmente somos una relación. Someone to accompany you day to day. Alguien que le podemos acompañar en su diario vivir. Who shares your ups and downs. Quien comparte sus altas y bajas. Your laughter and sorrow. Sus risas y llantos. You know, and speaking of sorrow, I'd like to just stop right now. Y hablando de lamentos, quiero detenerme un momento. And pray for the sorrow of the people from this recent hurricane. Y orar por las personas que están sufriendo tanto por el reciente huracán. Would you join your hearts with mine? Les pido que nos unamos de corazón. Lord, I just read that so far there's been 170 people Señor, acabo de leer de cómo hay hasta ahora 170 personas who have perished in this hurricane. Quienes ya murieron en este huracán. In North Carolina, South Carolina, Florida, and Georgia. En el área de Georgia, Florida, el norte y sur de Carolina. And Father, we have compassion. Y Padre, nos unimos en compasión. And sorrow in our hearts. Y también nos lamentamos en nuestro corazón. For these people and their loved ones. Por todas estas personas y sus seres queridos. Who are suffering so much right now. Quienes han estado sufriendo todo este tiempo. And our prayer, Lord. Y nuestra oración, Señor. Is that you would put your arms of love around them. Es que tú los abraces con tu amor. And let them sense that you love them. Que ellos puedan sentir tu amor. And that you would send the help that they need. Y que envíes la ayuda que ellos necesitan. And encouragement that they need. Y la fortaleza y ánimo que and necesitan. Hope that they need. La esperanza. So that they can come to know you. Para que te puedan conocer aún más. In the midst of this horrible tragedy. Saber de ti en el medio de esta terrible tragedia. Lord, we thank you. Señor, te damos gracias. That you are a resource. And we can turn to you. Porque tú eres nuestra fuente y podemos siempre acudir a ti. Bless them, we pray, in Jesus' name. Bendecimos, en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. You know, at a recent Entoque de Sanidad, I saw a lot of weary souls seeking God. Sabe que en nuestro reciente evento de Un Toque de Sanidad que tuvimos, vi a muchas almas dolidas buscando de Dios. After the event, I spent much of the night wrestling with God after seeing so much pain in the eyes of God's beloved people. Ya después de que terminó el evento, sabe que yo pasé gran parte de la noche luchando, hablando con Dios porque yo miraba tanto dolor en los ojos de todas estas personas del amado pueblo de Dios. In the morning, I felt directed to read Isaiah 54, which ends with these encouraging words. Y ya en la mañana sentí que el Señor me dirigía a leer en Isaías 54, que termina con estas poderosas palabras: No arma formada contra ti prevalecerá. And God's comfort came. Y así el consuelo de Dios invadió mi ser. And I believe God allowed me to experience these things so that we could talk about them today. Y yo creo que Dios me permitió experimentar, pasar esa experiencia para que podamos hablar de eso el día de hoy. At the event, when I began to pray with the lady, the Holy Spirit touched her. Sabe que durante el evento yo estaba orando por una mujer y el Espíritu Santo la tocó. When God does this, there can be physical manifestations. Cuando Dios toca a alguien, a veces hay manifestaciones físicas. When the presence of God touches us, our eyelids may begin to flutter.
Por ejemplo, yo he visto muchas personas cuando la presencia de Dios los toca, los párpados empiezan a moverse rápidamente. Or we may get unusually warm, O se sienten inusualmente un calor interno. or begin to shake Oh. or cry, A lo mejor empiezan a temblar o llorar. or feel God's joy and peace. O sienten mucho gozo de Dios y su paz. While this was happening, a young girl watching God touch this woman burst into tears. Bueno, pues algo de esto estaba ocurriendo con aquella mujer durante el evento y me di cuenta que una niña de como 7 años que estaba mirando gritó y se puso a llorar. She screamed in terror, Ella estaba llorando y gritando, pero de miedo. and I tried to calm her down by telling her, Y yo traté de calmarla cuando me di cuenta y le expliqué, no tengas miedo, lo que estás viendo es obra de Dios. Mírala, ella está contenta, está en paz. Ella no está triste, al contrario, está feliz porque Dios la está abrazando. but this little girl continued to cry and cry. Pero yo me di cuenta que la niña no dejaba de llorar y llorar. And when I looked into her eyes, I recognized a spirit of fear was agitating her. Y cuando la miré directo a los ojos me di cuenta, era un espíritu de miedo que le estaba atosigando. I wish I could say that this was the only demonic spirit I saw, Y me gustaría poder decir que ese fue el único demonio que miré en esa ocasión. but a number of times evil angels were agitating God's beloved people. Pero no fue así, sino que varias veces ángeles malignos estaban atosigando al amado pueblo de Dios allí presente. The Spirit of God would flush out a demonic spirit, El Espíritu de Dios lavaba cualquier espíritu demoníaco, causing the person's face to twist in an unnatural way, causando que los rostros de las personas cambiaran de manera fuera de lo normal, or inflict intense pain in their body. o les causaba cierto dolor en su cuerpo. And it's difficult to do a deliverance prayer when many others are close by waiting for ministry. Y sabe que se imaginará que hacer oración de liberación cuando hay tantas personas esperando allí juntos a también ser ministrados es difícil. Watching Satan's demons bully so many people really troubled me. Y también ver a los demonios de Satanás acosando a tantas personas, la verdad me afligió bastante. And this is why I wrestled so much with God after the event. Por eso le digo que yo estaba luchando tanto con Dios después del evento. Dear one, today too many Christians are ignorant about the intense spiritual battle we are in. Y es que, mis amados, en la actualidad hay muchos cristianos que ignoran la batalla espiritual tan intensa en la que nos encontramos. Just like I was for so many years. Y yo le digo que así yo también fui por muchos años. Many Christians do not understand the authority given to us by God to defeat the devil and his schemes in our lives. Y es que hay muchos cristianos que no entienden la autoridad que Dios nos da para derrotar al enemigo y sus artimañas sobre nuestras vidas. And today Satan is viciously attacking our children and our marriages and our churches. Y así también en este mismo instante Satanás está atacando ferozmente a nuestros hijos, matrimonios e iglesias. But so many don't understand the authority God has given us to fight and defeat our enemy. Pero hay muchos que así no entienden la autoridad que Dios nos da para luchar y derrotar al enemigo. So today I want to share some biblical truths about these issues. Y es por eso que hoy quiero compartir estas verdades espirituales con respecto a este tema. Ready? ¿Están listos? The Bible begins with these words. Desde el principio, la Biblia nos dice estas poderosas palabras. En el principio, Dios. God was already around when history began, Para que vea cómo Dios ya existía cuando la historia comenzó. with total authority over everything that existed. Con completa autoridad sobre todo lo que existe. With him were angels who lived under his authority and did his will. Estaba junto a los ángeles que vivían bajo su autoridad y cumplían su voluntad. After the creation of mankind, we know that the archangel Michael was assigned to protect Israel. Y después de la creación de la humanidad, sabemos que el arcángel Miguel fue asignado para proteger a Israel. And Gabriel, Y Gabriel, que se describe a sí mismo como el que está en la presencia de Dios, se le dio la habilidad de interpretar las revelaciones de Dios para los humanos. then there was the angel named Lucifer. Y entre estos ángeles había un ángel también llamado Lucifer. He was certainly one of the archangels, perhaps the highest of them, but he rebelled against his creator. Por seguro, este era uno de los arcángeles más altos y quizá el de más alto rango, pero se rebeló contra su creador. The prophet Isaiah says, De hecho, el profeta Isaías nos dice esto: Tú has dicho en tu corazón,
Subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas del cielo levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. We do not know why Satan chose to fight his master. Y sabe que no sabemos por qué Satanás se opone a su maestro. Perhaps Lucifer, as second in command over the universe, was angry because God planned to create a new being, one that would carry his own image and who would displace him. Sabe que quizá Lucifer, siendo el segundo en el mando sobre el universo, se enojó porque Dios planeó crear un nuevo ser, uno que tuviera la imagen de Dios mismo, seres que lo desplazarían a él. Whatever the reason, when Lucifer rebelled, he became an enemy of God. Bueno, pues cualquier sea la razón, cuando Lucifer se rebeló, se hizo enemigo de Dios. But he left the presence of God with considerable authority and power. Pero él se retiró de la presencia de Dios aún reteniendo gran autoridad y poder. And today Lucifer seems to have a significant ability to disrupt the plans of God and his creatures. Así aún en la actualidad vemos que Lucifer parece tener mucho poder para irrumpir en los planes de Dios y sus criaturas. This is a great irony. Y eso es algo muy irónico. A being who uses the very power God has given him to oppose the God who gave it to him. Es un ser que usa el poder que Dios le dio para estar en contra del Dios que se les dio en primer lugar. God set certain limitations on himself by giving to humans and angels a certain amount of independence that we can use. Sabe que Dios puso ciertas limitaciones en sí mismo al darle a los humanos y también a los ángeles cierta cantidad de independencia de cada quien puede usar. And many use to oppose the one who gave it to us. Y sabe que muchos la usan para oponerse al que les dio en primer lugar. God created the earth and all that he put in it, Dios creó la tierra y todo lo que en ella está, including his masterpiece, human beings. incluyendo su obra maestra que somos nosotros, los seres humanos. God gave them a garden to live in. Dios les dio un jardín para vivir allí. He made Adam and then Eve and placed them above all other created beings. Dios hizo a Adán y luego a Eva y los puso sobre todos los demás seres creados. God made them in his own image Dios los hizo en su misma imagen to resemble him, act like him, and have power over all creation. Esto para que se parecieran a Él, actuaran como Él y tuvieran el poder sobre la creación. He then commanded them to have many children who would bring the earth under their control. Y luego les dio la orden de que tuvieran muchos hijos que tomarían la tierra bajo su control. The Bible says about humans, La Biblia nos dice acerca de los humanos: lo has hecho un poco menor que los ángeles, y los has coronado de gloria y esplendor. Les has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. authority of several kinds was given to Adam and Eve. Hacia Adán y a Eva se les dieron muchos tipos de autoridad. Authority to carry the image of God. Por ejemplo, autoridad de llevar la imagen de Dios, Authority to create children in God's image. autoridad de crear hijos en la imagen de Dios, And authority over all creation. y autoridad sobre toda la creación. And all would have gone well with God over all, humans under him, and angels serving them both, Y todo habría ido muy bien con Dios sobre todas las cosas, los humanos debajo de Dios y los ángeles sirviendo a los dos. if God's enemy, Lucifer, had not enticed Adam to misuse his authority by giving it all away. Esto si no hubiera sido que el enemigo de Dios, Lucifer, no hubiera tentado a Adán a dar mal uso de su autoridad y haberla desperdiciado de tal manera. As we know, Adam fell for Satan's lies. Y es que, como sabemos, Adán cayó en las mentiras de Satanás. God's enemy led Eve to doubt the truth of what God had said and offer her the possibility of knowing as God knows. Y es que el enemigo de Dios llevó a Eva a dudar de la verdad de lo que Dios le había dicho y le ofreció la posibilidad de saber todo así como Dios. Eve and then Adam agreed to doubt and then disobey God.
Fue así que Eva y luego Adán aceptaron dudar de Dios y luego lo desobedecieron. And in the process, they became obedient to Satan. Y es en ese mismo proceso que entonces ambos le entregaron su obediencia a Satanás. By obeying Lucifer, Adam gave away the authority over creation that God had given him. Al obedecer a Lucifer, Adán le entregó su autoridad sobre la creación que Dios le había dado. All that was under Adam's authority fell when he fell. Así que todo lo que estaba bajo la autoridad de Adán cayó cuando él cayó. And his disobedience brought a curse on God's creation Y esa desobediencia hizo caer una maldición en la creación entera de Dios. and gave Satan authority over all that God had given Adam and Eve. Y entonces le dio a Satanás la autoridad sobre todo lo que Dios le había dado a Adán y a Eva. So Satan had the right in his discussion with Jesus to claim that the power and wealth of the world Así es que Satanás tenía ese derecho cuando habló con Jesús, por ejemplo, clamando que él tenía poder y riquezas del mundo, y dijo, me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. The fall changed our status in the universe. Y es que la caída del hombre cambió nuestro estatus en el universo entero. Though we had been created above the angels, including Satan, we now fell below him. Porque aunque fuimos creados por encima de los ángeles, incluyendo a Satanás, ahora estamos por debajo de él. Which Satan loved because it restored him to second place in the universe until he lost it at the cross. Y eso a Satanás le gustó mucho porque lo puso en el segundo lugar en el universo, pero esto hasta que se volvió a perder ese lugar cuando Jesús fue a la cruz. From the day of Adam's sin until now, there has been a war between two kingdoms. Desde el día del pecado de Adán hasta el día de hoy, existe una gran guerra entre dos reinos. Satan uses the authority given him by God to oppose God. Vemos por un lado que Satanás usa la autoridad que Dios le dio para oponerse a Dios mismo. We can be thankful that after the crucifixion and resurrection of Jesus, the positions of humans, angels, and Satan changed once again. Pero podemos estar agradecidos de que después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la posición de los humanos, de los ángeles y Satanás cambió una vez más. God himself worked out a plan to redeem us. Porque Dios mismo hizo un plan para redimirnos. And in doing so, he restored us to the rightful position in the universe. Y al hacerlo, nos restauró a nuestra posición legítima en el universo. Jesus came as a human being dwelling in our fallen world. Jesús vino como un ser humano habitando en nuestro mundo caído. And the Bible says he lived Y la Biblia nos dice que Él vivió por un poco de tiempo menor que los ángeles. as a man, having laid aside powers as God, he then retraced Adam's footsteps. Así como hombre, poniendo a un lado sus poderes como Dios, Jesús volvió a caminar sobre los pasos que había ido Adán, Going through temptations and succeeding in obedience where Adam failed. pasando él también por tentación, pero saliendo exitoso en obediencia donde Adán fracasó. Jesus' life was continual obedience, which humans were intended to live. La vida de Jesús fue una continua obediencia a Dios, que era la manera como los humanos deberíamos de vivir, We were made to be dependent and obedient to God. porque fuimos creados para ser dependientes y obedientes a Dios. Jesus came as Adam came, Jesús vino al igual que Adán vino, innocent of sin, inocente de pecado. and committed himself to win the battle Adam lost. Pero Jesús se comprometió consigo mismo a ganar la batalla que Adán había perdido. And to show us the way things were intended to work. Y también para mostrarnos a nosotros el camino que debemos seguir para que las cosas funcionen mejor. Jesus came under an agreement with God, the Father, never to use his divine abilities while on earth. Así Jesús entró en un acuerdo con Dios Padre de nunca usar sus habilidades divinas estando aquí en la tierra. According to Philippians 2, 6, and 8, Según lo que nos dice Filipenses 2, 6 y 8, Jesús, siendo completamente Dios, eligió funcionar completamente como humano, demostrando cómo era que los humanos deberían comportarse. Jesus did no mighty works before the Holy Spirit came upon him at his baptism. Jesús tampoco hizo obras de poder antes de que el Espíritu Santo llegara sobre él en el bautismo. He lived such an ordinary life before that time
Él vivió una vida tan ordinaria antes de ese momento que la gente en su propio pueblo de Nazaret quedaron sorprendidos cuando él comenzó a usar la autoridad del Espíritu Santo en su ministerio. Jesus' obedience took him to the cross, and through that to the empty tomb. La obediencia de Jesús lo llevó a la cruz, pero también a través de ella misma, la tumba quedó vacía. He won the battle over Satan from behind the enemy's lines. Y vemos cómo Jesús ganó la batalla sobre Satanás aún por detrás de las líneas del enemigo. And when Father God resurrected Jesus, Y cuando Dios Padre resucitó a Jesús, una batalla cósmica se ganó y Satanás quedó derrotado y destituido del segundo lugar en el universo. and having won the battle as a human being, Jesus then gave us the same Holy Spirit who guided and empowered him. Y ya haber ganado la batalla como ser humano, nuestro Señor Jesucristo así nos dio el mismo Espíritu Santo que lo guió a Él y le dio el poder a Él. This makes it possible for us ordinary human beings, as we follow Jesus' example of obedience and intimacy with the Father, Eso es lo que hace posible que para nosotros, como seres humanos tan ordinarios, conforme seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús de obediencia e intimidad con el Padre, to return to the original place of authority for which we were created. podemos regresar al lugar de origen de autoridad para la cual fuimos creados. Jesús pasó por encima de las líneas del enemigo para derrotarlo y para comenzar a establecer su propio reino en el mero medio del territorio del enemigo. As he set about establishing his kingdom, he assumed the authority he had with the Father before the creation of the world. A medida que se proponía establecer su reino, asumió la autoridad que tenía con el Padre antes de la creación del mundo. Jesus then recruited us to continue the operation in Satan's territory as soldiers in Jesus' army. Luego Jesús nos reclutó a nosotros para continuar las operaciones dentro del territorio de Satanás como soldados del ejército de Jesús. On the battlefield, we assume the authority God has given us. Y es ahí en el campo de batalla en donde asumimos la autoridad que Dios ya nos dio. It is the enemy of our general Jesus that we challenge when we exercise that authority. Y es al enemigo de nuestro general que es el Señor Jesucristo, a Él a quien estamos retando cuando ejercitamos la autoridad que Dios nos da. Every time we fight Satan and Jesus' power, we are defeating the impostor king who stole from our ancestor Adam. Así es que cada vez que luchamos contra Satanás, en el poder de nuestro Señor Jesús, estamos derrotando al rey impostor, quien robó en nuestro lugar del ancestro Adán. And according to Romans 16:20, it is God's desire that we press on with Jesus until the enemy is... Y de acuerdo a Romanos 16:20, el deseo de Dios es que sigamos adelante con Jesús hasta que el enemigo sea aplastado bajo nuestros pies. The cross restores humanity to the relationship God intended when He created Adam and Eve and empowered us for victory over Satan. La cruz restaura a la humanidad en su relación con Dios como Dios lo quería cuando creó a Adán y a Eva y nos da el poder de la victoria sobre Satanás. Jesus has given us the authority and power to participate with Him in defeating Satan. Jesús nos da la autoridad y el poder de participar con Él para derrotar a Satanás. And much of the Bible speaks about spiritual warfare. Y gran parte de la Biblia habla de la guerra espiritual. Genesis shares the spiritual cosmic conflict between Satan and God. Génesis comparte el conflicto, la batalla espiritual entre Dios y Satanás, with humans as the intended prize. siendo la humanidad el premio deseado. And the book of Revelation has a focus on the climax of this war. Y en el libro de Apocalipsis se ve un enfoque en el clímax de la guerra. And there is the book of Job and the Gospels and the book of Acts. Y también se lee en el libro de Job, los Evangelios y en el libro de Hechos. The Apostle Paul reminds us that we are not fighting against human beings. Pero el apóstol Pablo nos recuerda claramente que no estamos luchando contra los demás seres humanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
It is helpful for us to understand the Bible through the eyes of spiritual warfare. A nosotros nos ayuda a poder comprender la Biblia a través de los ojos de la guerra espiritual. We need to understand the war between the two kingdoms and the authority God has given us to fight with Jesus to expand his kingdom on earth as it is in heaven. Tenemos que entender que la guerra entre los dos reinos y la autoridad que Dios nos dio para luchar con Jesús, para seguir expandiendo su reino aquí en la tierra como es en los cielos. Satan attacks us primarily in the area of our self-image. Y Satanás vemos cómo nos ataca primordialmente en el área de nuestra autoimagen. He's desperately afraid we will discover who we are and make life difficult for him. Porque el enemigo está desesperado y temeroso de que vayamos a descubrir quiénes somos verdaderamente y que le vamos a poner las cosas más difíciles. Satan does his best to keep us from believing in the authority God has given us. Satanás hace todo lo que puede para evitar que creamos en la autoridad que Dios nos da. He wants us out of the fight, Quiere que nos salgamos de la pelea, sidelined by our doubts, fears, and weaknesses. que nos hagamos a un lado enredados en la duda, en el miedo y la debilidad. It's up to us to accept the truth of who we are and operate in it. Pero ya depende de nosotros si aceptamos la verdad de quiénes somos y si operamos en esa verdad. God's Spirit lives within us, Y es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, no matter how we feel. sin importar cómo es que nos estemos sintiendo. So we do not lack the power to defeat the enemy. Así es que no nos falta el poder para derrotar al enemigo. And it is absolutely true that the Spirit who is in us is, Es completamente verdadero que el Espíritu que está en nosotros es mayor, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. but if we don't believe that truth, then it might as well not be true. Pero si no creemos esa verdad, pues entonces quizá nada sea verdad. But God's truth is God's truth. Pero por seguro sabemos que la verdad de Dios es cierta y verdadera. We need to believe it in the depths of our being. Y tenemos que creerlo desde lo más profundo de nuestro ser. Our authority comes from a legal right given to us by God Himself. Porque nuestra autoridad viene desde el derecho legal que Dios mismo nos dio. This legal authority God gave us at creation was so important to Satan that he stole it from our ancestor Adam. Esa autoridad legal que Dios nos da desde la creación fue tan importante que Satanás la robó de nuestro ancestro Adán. And stealing it from us is still at the top of Satan's agenda. Y el querer robarla ahora de nosotros sigue en el primer lugar en la agenda de Satanás. The authority we have been given to fill Jesus' shoes. De esa autoridad que tenemos de llenar los zapatos de Jesús. Jesus said, Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, y él estaba hablando en serio. and he meant just that. Lo decía en verdad. As members of God's family, we are commissioned by Jesus to continue what he started while we are in the world. Como miembros de la familia de Dios, tenemos el compromiso con Jesús de continuar la obra que él comenzó aquí en la tierra. He said, Como dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. these words today aren't being spoken so we'll just have more head knowledge. Y todo esto que le digo ahorita no es nada más para hacernos más sabiondos, Today, God is asking us to respond in a practical way. sino que Dios nos hace un llamado a responder de una manera práctica. If we lack understanding about the authority God has given us, Que si nos falta el conocimiento acerca de la autoridad que Dios nos dio, He will help us. Él mismo nos va a ayudar. God wants to give us a heart that cares, Dios quiere darnos un corazón al que le importe, eyes to see, ojos para ver, and faith to activate His Spirit to defeat darkness and release His glorious light. y la fe para activar su espíritu para derrotar la oscuridad y derramar su gloria y luz. Today, dear one, today, right now, let's determine to obey God's command to press on with Jesus until the enemy is crushed under our feet. Así es que, mis amados, el día de hoy, de hecho en este momento, vamos a tomar la determinación de obedecer el mandato de Dios y seguir adelante con Jesús hasta que el enemigo quede aplastado bajo nuestros pies. Lord, take these words Señor, te pido tomes estas palabras and take them from our head
y que las lleves de nuestra cabeza, and put them into our las hearts. pongas en nuestro corazón. Give us eyes to see Danos ojos para ver the war all around us. esta guerra que está todo a nuestro alrededor, Expand our hearts to love people y que nuestros corazones se abran a amar a los demás, like you love people. así como tú nos amas. And give us the ability to Y realize permítenos darnos cuenta great power has been given to us de este gran poder que tú ya nos diste to crush the enemy para aplastar al enemigo under our feet. bajo nuestros pies. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amen.